Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Por favor, van a levantar la mano para saber si me están escuchando correctamente. Ok, estoy viendo las manos levantadas. Perfecto, bueno. Bienvenidos sean todos al webinar del día de hoy. Como ustedes pueden ver en pantalla, se titula Primero te mato y luego averiguo. Daños físicos de las adicciones, a cargo del doctor Rafael Villar Cuevas. Él es especialista en adicciones. En pantalla nos comparte sus datos de contacto. Su email es villarcr55@msn.com. Les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y los dejo en sus manos. Hasta luego. Bien, muchas gracias. Me voy a presentar, voy a permitirme leerles un pequeño resumen curricular. Como bien lo dijeron, yo soy el doctor Rafael Villar Cuevas, soy médico por la Facultad de Medicina de la UNAM, de la generación 77-82, posgrado en Sexualidad Humana de 1991 a 1993 en el Instituto Mexicano de Sexología, AC, curso básico en adicciones impartido por Oceánica, avalado por la Universidad Juárez en el estado de Durango, el 17 de octubre del 2005 al 23 de diciembre del 2005. Especialista en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo en la Facultad de Psicología de la UNAM del 2011 al 2014. Un paso más hacia la comprensión del delincuente fue un simposio que se llevó el 9 de noviembre del 2006, en donde participé como ponente en el tema Avances en el tratamiento de adicciones con internos en un centro penitenciario. En julio del 2011 participé en la capacitación del personal de la Secretaría de Seguridad Pública Federal para la Clínica de Adicciones de las Islas Marías en la Penitenciaría del Distrito Federal. También en esa misma fecha capacitamos a personal de la Secretaría de Seguridad Pública Federal para la Clínica de Adicciones del Centro Federal de Readaptación Social Oriente y del Centro Federal de Readaptación Psicosocial, también en la Penitenciaría del Distrito Federal. Estuve en el Instituto Médico Antialcohólico como médico general en marzo del 83 al 28 de febrero de 1987. Coordinador médico de la Clínica de Atención Integral para Internos Consumidores de Drogas, CLAICD, modelo Minnesota, en la Penitenciaría del Distrito Federal del 18 de abril del 2006 al 26 de septiembre del 2013. Coordinador de adicciones de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes del 2 de octubre del 2013 a la fecha. En el diplomado de tratamiento de adicciones que se lleva a cabo aquí en el Centro Vivencial de Psicoterapias, como docente en la primera generación, que fue del 3 de junio del 2015 al 25 de mayo del 2016. Bien, muchas gracias. Vamos a hablar ahora de este tema. ¿Por qué lo titulamos así? Primero te mato y luego averiguo. Es parafraseando a uno de los grandes revolucionarios, Francisco Villa. Él tenía esta frase: primero te mato y luego averiguo, primero te fusilo y luego averiguo, decía él. En las adicciones se da mucho el desconocimiento. Entonces, por eso me gustó intitular esta conferencia con este título, que son daños físicos de las adicciones. Bien. Primero tendríamos que hablar de cómo se lleva a cabo, definiríamos el concepto de salud. Ya está la cajita. La siguiente. No, hay que ponerle el mouse aquí y luego ya la ves con la flechita. Ok.
Bien, primero definir, perdón, fue una falla técnica. Primero vamos a definir lo que entendemos por salud. Vamos a entender que el individuo es un ente biopsicosocial y debe estar en completo equilibrio, que se llama homeostasis, para hablar de que tiene una salud. Luego entonces la salud es el equilibrio biopsico y social del individuo. Vamos a empezar con las definiciones. Adicción es una enfermedad primaria, progresiva, crónica, sistémica, incurable y mortal. Esta definición la da la Organización Mundial de la Salud, más enfocada hacia el alcoholismo, pero bien se aplica a cualquier tipo de adicción. Vamos a explicar el por qué decimos que es una enfermedad primaria. El individuo se puede volver adicto sin que tenga por necesidad alguna otra enfermedad, es decir, no necesita ser diabético, hipertenso, tener cáncer. Por eso hablamos de que es una enfermedad primaria. Progresiva porque siempre va en evolución hacia la siguiente etapa, nunca va a ser irreversible o regresiva, siempre va a ir en progreso. Crónica se refiere en cuanto al tiempo. Para que un individuo adquiera la enfermedad adictiva se necesita un proceso de años. En ocasiones estamos hablando de 5 a 10 años para que el individuo se vuelva adicto. Aquí, dependiendo también de las sustancias, acuérdense que hay sustancias que son altamente adictivas, que en ocasiones con 1 o 2 administraciones ya el individuo se puede volver adicto, caso de la heroína. Sin embargo, la gran mayoría sí requiere de un proceso de por lo menos de 5 años, pasando por las distintas etapas de la adicción para que se vuelva adicto. Sistémica, ¿por qué decimos que es sistémica? Perdón. Decimos que es sistémica porque va a afectar todos los aparatos y sistemas del organismo y va a afectar todos los sistemas que rodean al individuo, es decir, el sistema familiar, el sistema social, el sistema laboral, todos los sistemas van a estar alterados. Es incurable, sin embargo, es prevenible y es tratable, pero no se cura. Una vez que un individuo ya es diagnosticado como adicto, ya no se le va a quitar la adicción, es decir, aunque esté en abstinencia, él va a seguir siendo adicto. Y pueden pasar 25, 30 años sin que consuma la sustancia, pero sigue siendo adicto. En el momento que el individuo vuelva a consumir esta sustancia, inmediatamente va a seguir avanzando a la siguiente etapa de la enfermedad. Por eso decimos que es incurable. Inmortal, porque como consecuencia del consumo de las sustancias, el individuo puede encontrar la muerte. Es decir, en un exceso de ingesta de cocaína puede provenir un infarto, un paro cardiorrespiratorio y la muerte. En una ingesta de alcohol muy prominente puede encontrar también la muerte con una congestión alcohólica. Otra definición que nos da la norma oficial mexicana 028 dice que la adicción es el conjunto de fenómenos cognitivos y fisiológicos que se presentan por el consumo repetido de sustancias psicoactivas. El consumo repetido y por largos periodos de tiempo de las diferentes sustancias psicoactivas más comúnmente usadas condicionan la aparición de alteraciones en la función de los diferentes aparatos y sistemas del organismo, llevando al individuo a grados diversos de enfermedad que van desde padecimientos leves hasta la misma muerte. Y bien, el consumo de estas sustancias va a afectar todos los aparatos y sistemas de nuestro cuerpo. Nos va a afectar desde la entrada hasta la salida, es decir, desde la boca hasta el ano. Y vamos a empezar con el aparato digestivo. El aparato digestivo se conforma por lo que es el tubo digestivo, que es el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto, el ano. Y aparte tiene los órganos del aparato digestivo, que es fundamentalmente el hígado y el páncreas. Vamos a ver qué sucede con esto. A nivel del aparato digestivo, pues nos va a empezar a afectar el consumo de las sustancias desde la boca. A nivel de la boca vamos a presentar un problema de gingivitis. ¿Qué es esto? Bueno, es la inflamación
y dolor de la encía. Hay veces simplemente o al lavarnos los dientes nos duele y nos sangran las encías. También a nivel de la lengua va a haber una inflamación severa y se conoce como glositis, que es la inflamación de la lengua, que incluso nos va a dar problemas con la articulación de las palabras. También dentro de la boca tenemos unas terminaciones nerviosas que se llaman papilas gustativas. Estas también llegan a sufrir un daño con el uso de las distintas sustancias. A nivel de la faringe también va a estar completamente inflamada, irritada, seguido vamos a estar padeciendo de dolor de garganta, de fiebre. El esófago es el tubo que va de la faringe al estómago, por dentro está compuesto por una mucosa que también se llega a irritar. Esta mucosa es muy sensible para los ácidos, no es como la mucosa del estómago. La mucosa del estómago sí está diseñada para aguantar a los ácidos que ahí mismo se están produciendo, pero la del esófago no. Entonces, en ocasiones llega a haber un reflujo de estos ácidos y también nos va a irritar. Este reflujo se presenta precisamente por la irritación que nos provoca el consumo de las sustancias. Puede ser alcohol, puede ser el tabaco, puede ser la marihuana, puede ser las benzodiazepinas, los distintos medicamentos, nos van a estar irritando constantemente esta mucosa esofágica. También dentro del esófago tenemos lo que se conoce como las venas esofágicas. Estas se van a complicar en un procedimiento que veremos ahorita más adelante, que es con la cirrosis hepática. Estas venas esofágicas se van a volver varicosas. A nivel del estómago, también cuando estamos sometidos constantemente a sustancias irritativas, como son las distintas sustancias psicoactivas, va a producir una inflamación. Esta inflamación en un principio nada más es que la mucosa de este estómago se inflama, pero si le seguimos metiendo al irritante, esa inflamación o esta gastritis va a ser erosiva. ¿Qué es esto? Que aparte va a estar sangrando. Nos va a dar pues la sintomatología que todos conocemos de la gastritis, nos va a dar dolor, sensación de ardor o pirosis, que es el término médico, puede haber náuseas, vómito, y si seguimos consumiendo el irritante, posteriormente podemos desarrollar una úlcera gástrica, es decir, esta misma mucosa del estómago ya se llegó a erosionar, a lesionar bastante, que ya nos va a estar produciendo lo que se conoce como una úlcera gástrica. Si a pesar de que ya tenemos nuestra úlcera gástrica con toda la sintomatología que se presenta, que es el dolor, las náuseas, el vómito, seguimos consumiendo irritantes, el riesgo de que haya una perforación de úlcera gástrica es bastante. Al presentarse una perforación de esta úlcera gástrica, puede haber una peritonitis y como consecuencia una infección generalizada que se conoce como septicemia, y si no se atiende de urgencia, en cuestión de horas se pierde la vida. El hígado y el páncreas, me lo voy a saltar, ahorita los vamos a ver más adelante. A nivel del intestino delgado, también están unas vellosidades que se encargan de reabsorber todos los nutrientes que nosotros ingerimos. Se lleva el proceso de la digestión desde la boca y del estómago, y ya en el intestino delgado va a empezar a reabsorber los nutrientes. Cuando se hace uso de sustancias psicoactivas, alcohol, tabaco, estas vellosidades del intestino delgado se llegan a dañar y vamos a tener un problema de mala absorción. A nivel del intestino grueso también va a haber una inflamación de toda la mucosa del intestino grueso y se va a presentar lo que se conoce como colitis. La sintomatología de la colitis, bueno, pues es distensión abdominal, dolor, puede haber periodos alternos de diarrea, estreñimiento. Y a nivel del recto y del ano tenemos unas venas que son las venas hemorroidales. Estas venas se van a estar haciendo varicosas y nos van a estar dando una sintomatología muy, muy molesta. Va a haber ardor, comezón, sangrado. El tratamiento definitivo de estas hemorroides el tratamiento debe ser quirúrgico para disecar estas venas hemorroidales y corregir este problema.
Algunas de estas enfermedades que les acabo de mencionar, como bien sabrán ustedes, se pueden presentar aún muchas veces sin el consumo de las sustancias, pero lo que estoy haciendo énfasis aquí es que sí, por el consumo de sustancias se puede llegar a presentar todo esto. Por ejemplo, las hemorroides, pues es una enfermedad ocupacional también en personas que padecen, que pasan mucho tiempo sentadas, en actividades especiales, taxistas, en conductores de tráiler, en fin, son muchas. Todo en medicina, también aquí es bien importante aclarar, es, para que se presente una enfermedad, casi siempre es multifactorial. ¿Qué es esto? Que se necesitan conjugar muchos factores para que se desarrolle la enfermedad. Aún en la adicción, hay muchos individuos que no necesariamente van a adquirir la enfermedad adictiva, a pesar de que son consumidores pues, fuertes y todo eso. ¿Por qué? Porque no tienen esta conjunción de los distintos factores que les hago mención. En la adicción, fundamentalmente, ¿qué factores son? Pues desde un factor familiar, factores personales, que el individuo tenga o no tenga algún trastorno de personalidad, el factor de la sociedad, que esté el consumo a su alcance, en fin, se necesitan conjugar una serie de factores para que se llegue a desarrollar la enfermedad. Y vean ustedes esta imagen en donde se aprecia lo que es la gingivitis, es la inflamación completa de las encías que nos da dolor, nos pueden estar sangrando. Fundamentalmente esto se presenta por la irritación a nivel tópico de las sustancias, puede ser el alcohol, tabaco, marihuana, el fumar piedra, los inhalantes, los solventes, todo esto nos llega a irritar y se nos va a producir lo que es la gingivitis. Vean una lengua inflamada con una glositis, vean casi cómo ocupa toda la cavidad oral, incluso les decía yo, luego hay problemas hasta para articular palabras con esta inflamación de la lengua. Y estas son las papilas gustativas, las terminaciones nerviosas que hacen que nosotros discriminemos muy bien los distintos sabores. Estas terminaciones también por cuestión irritativa se pueden llegar a dañar y se va perdiendo el sentido del gusto. Aquí una lámina donde se aprecian los distintos niveles donde se van a captar los sabores, el dulce, el salado, ácido, amargo. Esto voy a hacer un ejemplo. ¿Qué sucede con un alcohólico crónico que ha bebido durante años? Es bien común que el paciente ya no distinga completamente los sabores. Y es bien común que llegue el individuo y le reclame a la esposa y le diga, ¿sabes qué? Ya te voy a dejar. ¿Por qué? Ya no me guisas igual, ya no me sabe igual ese pipián tan sabroso que me hacías, ese mole verde, y eso. Y la mujer sigue guisando igual o mejor, tiene mejor sazón. Nada más que el individuo ya perdió este sentido del gusto por la destrucción de estas papilas gustativas, ¿no? Vean ustedes en esta diapositiva cómo se llega a ver a través de una endoscopía la mucosa del esófago. Y aquí les voy a mostrar a donde se ve, estas son donde está completamente irritado la mucosa esofágica. Por el uso de los irritantes que son las sustancias psicoactivas, fundamentalmente. Otra diapositiva de una endoscopía en donde se llega a ver la gastritis erosiva crónica. Acuérdense que primero les dije que presentamos una gastritis, que es la pura inflamación, pero ya después esta inflamación empieza a sangrar, puede haber ligeros sangrados que se aprecian aquí, y a pesar de la sintomatología de la gastritis, que les decía yo, el ardor, la pirosis, el dolor, también puede haber sangrado. Esto fundamentalmente lo detectamos, el paciente nos refiere que está evacuando, como le preguntamos si ha evacuado como pozos de café, que es sangre digerida, eso nos habla de una gastritis erosiva. Bien, ahora sí vamos a hablar del hígado. El hígado es uno de los principales órganos que tenemos en el cuerpo. El hígado mide a nivel horizontal entre 26 y 30 centímetros, a nivel vertical de 15
centímetros y de grosor tiene aproximadamente 8 centímetros. Está compuesto por el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, en medio se encuentra la vesícula biliar. El hígado tiene una particularidad muy especial, es un órgano muy noble. Yo puedo perder hasta el 80% de mi hígado. Voy manejando, tuve un accidente, me golpeo con el tablero, el volante, y puedo perder hasta el 80% del hígado y se empieza el 20% que me quede, se va a empezar a regenerar hasta volver a estar al 100%. El hígado realiza más de 4,000 funciones. No las vamos a mencionar ahorita, no nos daría tiempo, pero sí vamos a mencionar algunas de las más importantes y principales. El hígado es un órgano que va a producir proteínas para el plasma. El plasma es la parte líquida de la sangre. La sangre está compuesta por el plasma, las células sanguíneas, que son los glóbulos rojos o los eritrocitos, los glóbulos blancos o los linfocitos o leucocitos, y las plaquetas. Bueno, la parte líquida, que es el plasma, lleva unas proteínas que las produce el hígado. El hígado va a producir también unos factores que tienen que ver con la coagulación de la sangre. Si yo me corto, tengo una herida, inmediatamente se activan estos factores y mi sangre va a coagular. El hígado va a inactivar las hormonas contrarias que producimos, es decir, yo como hombre, mis glándulas suprarrenales van a producir estrógenos, que son las hormonas femeninas. Sin embargo, mi hígado se encarga de inactivar estos estrógenos. Las glándulas suprarrenales de las mujeres producen testosterona, que es la hormona masculina, pero su hígado va a inactivar esta testosterona y así vamos a decir. El hígado también es un órgano que va a almacenar glucosa como glucógeno. Es decir, cuando yo tengo un ayuno forzoso, algún accidente o X, este glucógeno que yo tengo guardado en mi hígado se va a convertir en glucosa para que llegue a dar energía a todos mis tejidos, ¿no? El hígado también produce la bilis y la almacena en la vesícula biliar. La bilis nos sirve para que mi organismo asimile, saponifique las grasas. Todas estas grandes funciones nos va a llegar el hígado. El hígado es nuestro gran laboratorio, nuestro órgano de desintoxicación. Toda sustancia que nosotros nos metemos al organismo, por la vía que ustedes gusten y manden, por vía oral, vía nasal, por vía anal, por vía intravenosa, intramuscular, subcutánea, por cualquier vía va a ir a llegar por vía sanguínea al hígado, y el hígado va a metabolizar, va a retener lo que sí nos sirve y lo demás lo va a excretar. El metabolismo de los aminoácidos, de las proteínas, luego los aminoácidos, el hígado va a eliminar el amoníaco a través de urea por la orina. El amoníaco es bastante tóxico para nuestro organismo. Entonces, el hígado lo que hace, lo va a estar eliminando como urea a través de la orina. Todas estas grandes funciones son del hígado. ¿Qué sucede con un individuo que está forzando constantemente con sustancias irritativas al hígado? Bueno, después de un tiempo, el hígado va a protestar y lo que va a pasar es que se nos va a infiltrar de grasa. Vean la imagen de cómo era el hígado a cómo se llega a ver cuando está completamente infiltrado de grasa. Aquí el hígado es tan noble que a pesar de que está todo lleno de grasa, sigue trabajando normal. No hay sintomatología, quizás alguna sensación de pesantez. Se me olvidó mencionarles, el hígado lo encontramos por abajo del último reborde costal del lado derecho, de nuestro lado derecho. En condiciones normales no palpamos el hígado. Cuando lo llegamos a palpar es cuando está crecido, por ejemplo, porque está infiltrado de grasa, y a lo mejor el único sintomatología es que nos dé una ligera pesantez del lado derecho o por abajo de esta última costilla, que es por el crecimiento del hígado infiltrado de grasa. Nos asustamos, se asustan la familia, dicen, no, ya tienes un hígado graso, nos llevan al médico,
El médico nos dice, sí, efectivamente tiene usted a través de algunos estudios, ya sea de gabinete, de laboratorio, está infiltrado su hígado de grasa, entonces debe dejar de consumir todo tipo de sustancias irritativas, una buena dieta, y esa grasa se reabsorbe y vuelve normal. Pero ¿qué sucede con un individuo adicto? Que se siente bien, después de los 3 meses que presentó su hígado graso, lo llevaron al médico y todo, pues se encuentra el amigo, el sustanito, y le dice, ¿qué pasó? Rafaelito, vamos acá, fíjate que tengo muy bien material. No, no, ya me puse muy malo, ya no, me puse malo ¿qué tal tantito? Vente, pues une, no es ninguna, 2 es media, 3 es una. Y para no hacer ese cuento largo, pues Rafaelito ya anda otra vuelta en actividad. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar después? Vean ustedes, el hígado va a volver a crecer, pero ya no porque esté infiltrado de grasa. El hígado ya tiene una hepatitis tóxica. Aquí sí ya vamos a tener datos de insuficiencia hepática. Todo datos o todo daño en el hígado nos va a dar una insuficiencia hepática. Puede ser por hepatitis tóxica, puede ser por un absceso hepático amibiano, puede ser por alguna cirrosis hepática, por algún cáncer hepático. Los datos son los mismos, que son datos de insuficiencia hepática. ¿Y qué son estos datos? Bueno, pues vean ustedes. Fundamentalmente vamos a presentar lo que se conoce como ictericia. Ictericia es este tinte amarillento que vamos a presentar en toda la piel, en la esclerótica, que es lo blanco de los ojos. Vamos a estar completamente amarillos, ¿no? Por la concentración de bilirrubinas, que esa es la que nos da ese tinte amarillento. También vamos a presentar lo que se conoce como coluria. Del lado derecho ven ustedes una orina normal y en el lado izquierdo ven una orina con bilirrubinemia, que se conoce como coluria. Es decir, uno empieza a orinar como sidral o como Coca-Cola decimos, es debido a que hay demasiada bilirrubina en la orina por la misma insuficiencia hepática. Me regreso tantito. Aparte de esta coluria, vamos a presentar otros síntomas. ¿Se acuerdan que yo les dije que el hígado iba a inactivar las hormonas contrarias que nosotros producimos? Al estar dañado el hígado, no va a estar inactivando estas hormonas y vamos a estar presentando datos contrarios a nuestros caracteres sexuales secundarios. Es decir, en el hombre puede aparecer lo que se conoce como ginecomastia. ¿Qué es esto? Aumento de las glándulas mamarias en el hombre. Su vello púbico se puede hacer de tipo femenino, como un triángulo. Hay una apatía completamente hacia la actividad sexual. En la mujer puede haber datos de virilización, es decir, puede aparecer bigote, barba, calvicie, puede engrosarse la voz. Todo esto porque el hígado no está trabajando normal y en el caso de las mujeres no inactiva la testosterona y sigue trabajando y por eso presentan estos síntomas. En el caso de los hombres no inactivan los estrógenos, siguen trabajando y pues se presenta la ginecomastia. Aparte de todos estos datos, también vamos a tener problemas de sangrado. ¿Se acuerdan que les mencioné que se producen unos factores que coagulan la sangre? Pues al estar alterado el hígado, cualquier herida nos va a afectar. ¿Qué sucede? Todavía hasta en la hepatitis nos llevan al médico, nos diagnostican la hepatitis y todavía hasta aquí puede llegar a ser reversible. Una dieta rica en vegetales, algún regenerador hepático y el hígado vuelve a la normalidad. Pero otra vuelta volvemos con la problemática del adicto, que ya se siente bien, no le duele nada, pasaron 6 meses de su hepatitis tóxica,
y ya se encontró con sus amigos. ¿Qué pasó? No, no, me puse bien malo, ya me dio una hepatitis, ya no consumo. Ay, 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 no me vengas con eso. Pues, ¿qué tanto es tantita? Ándale, vente, que no sé qué. Para no hacer el cuento largo, de repente ya empieza el individuo a tener, pensando en que te quería, me pasaba yo los días rasguñando la pared. Al tiempo en que despertaba, la tristeza me agobiaba y volvía yo a beber. Ya andamos otra vuelta en la actividad. Puede ser alcohólica, puede ser por sustancias, marihuana, cocaína. Entonces, el siguiente paso del hígado va a ser que va a tener una cirrosis hepática. Vean ustedes en esta imagen cómo se ve ya dañado micronodular el hígado y ya perdió su capacidad de regeneración. Aquí sí ya en la cirrosis hepática podemos hablar de que es una enfermedad terminal, aunque hay cura. Pudiera haber cura, es decir, un trasplante hepático y el paciente se puede curar. Sin embargo, hay problemas de donación de órganos. ¿Quién va a querer donar el hígado a alguien que sabemos que se lo dañó y se lo va a volver a dañar? O sea, es muy difícil conseguir una donación y una vez que se pueda conseguir, también la problemática de que el organismo asimile o no o rechace esa donación. Entonces, prácticamente hablamos de la cirrosis hepática como una enfermedad terminal. Aclaro, hay cirrosis hepática que también se presenta en gente, es decir, puede haber una complicación de una hepatitis B, algún otro tipo de problemática y desarrollar una cirrosis hepática. Pero la gran mayoría aquí en México de la cirrosis hepática las conocemos como alcoholonutricionales, por consumo de alcohol y una nutrición completamente deficiente. Con los datos de la cirrosis hepática, pues van a ser los mismos que les mencionaba yo de la hepatitis, la ictericia, el orinar oscuro como sidral o Coca-Cola, que es la coluria. En el caso de los hombres puede haber ginecomastia, vello púbico de tipo femenino, hay una debilidad, una apatía completa. En el caso de las mujeres también ictericia, coluria, puede haber aparición de bigote, de barba. Todo esto se puede llegar a presentar por los datos de insuficiencia hepática. Aquí le vamos a agregar algo que es bastante común en la cirrosis hepática, que es la acumulación de líquido de ascitis en la cavidad abdominal. Coloquialmente le dicen como hidropesía. Este aumento de líquido en la cavidad abdominal hace que aumente la presión hacia arriba. Esofágicas, esta presión va a hacer que estas venas se hagan varicosas, como varices, y que muy fácilmente se puedan reventar. Entonces, esto puede ser la causa de que un individuo pueda perder la vida después de una cirrosis hepática, es decir, que presente un vómito masivo de sangre, que en ocasiones un vómito masivo de sangre lo podemos llegar a cohibir, se les mete una sonda con 2 balones, líquido helado, y hay veces que cohibimos un vómito. Un segundo vómito masivo de sangre ya sería fatal para el paciente. En estos vómitos masivos de sangre se llega a perder hasta 1 litro de sangre en cada vómito. Tenemos 5 litros de sangre, imagínense perder 2 litros, pues hay un shock hipovolémico, baja completamente el volumen, alteración del bombeo del corazón, paro cardíaco, y hasta ahí llegó. Si eso no es lo que lleva a la muerte al individuo con cirrosis hepática, ¿se acuerdan que les hablé que el hígado va a eliminar el amoníaco? Al estar dañado no está cumpliendo con esta función, ese amoníaco sigue circulando, se va al sistema nervioso central y es veneno para el sistema nervioso central. Entonces va a presentar una psicosis hepática, es decir, un cuadro de locura provocado por el hígado, que se llama así como una psicosis hepática. Puede haber un paro respiratorio y hasta ahí llegó. Por eso decimos que la cirrosis hepática pudiera ser ya una enfermedad terminal. Cómo se llega a ver el hígado con cirrosis. Aquí me acuerdo de un chiste, Ahí les va un pequeño chiste.
que ven a un borrachito en la calle, le dicen, mire, venga a ver cómo se va a poner su hígado si sigue usted tomando, y le enseñan el hígado con cirrosis. Agarra el borrachito y se le queda mirando al hígado y dice, chinga, no vuelvo a comer hígado. Pero siguió bebiendo, ¿no? Bien, aquí un pequeño esquema de lo que les decía anteriormente. El consumo exagerado de alcohol va a hacer que se presente el hígado graso, con frecuencia sin síntomas, más que quizás la pesantez del lado derecho. Luego viene la hepatitis alcohólica, que esta sí presenta todos los datos que le mencioné, fatiga, debilidad. Pero vean aquí como dice, todavía aquí los daños pueden ser reversibles si se logra la abstinencia completa del alcohol. Hasta aquí, hasta la hepatitis. Pero ya en la cirrosis hepática, que también puede evolucionar hacia un cáncer, los daños ya son irreversibles. A lo mejor va a mejorar un poquito la sintomatología si se logra abstinencia, pero ya demasiado tarde. Yo muchas veces le digo a los pacientes esto. A muchos pacientes llegan a tocar fondo o llegan, o que les cae el 20 ya demasiado tarde, cuando ya tienen un daño irreversible. Es cuando hacen conciencia que ya no deben de consumir, o cuando tienen alguna otra psicosis, alguna otra enfermedad. Entonces, yo siempre les digo, pues ojalá y te caiga el 20 todavía a tiempo. Bien, el páncreas, también una pancreatitis aguda. Esta es bien común, se presenta después de ingesta de alcohol y alimentos ricos en grasa. El páncreas es una glándula mixta que produce unas enzimas, que son las enzimas pancreáticas, que también van a ayudar con la bilis a saponificar las grasas. Pero hay veces estas enzimas desconocen al tejido pancreático y empiezan ellas mismas a destruirlo. Generalmente les digo, después de una ingesta de alcohol y una dieta copiosa en grasas, se produce la pancreatitis. ¿Qué sintomatología se presenta? Bueno, pues al día siguiente de esta ingesta de alcohol y grasa, amanecemos con un dolor intensísimo en lo que llamamos malamente la boca del estómago, y empezamos a decir, ay, ahora sí tengo una gastritis muy dura. El dolor es intensísimo, ¿eh? El dolor de la pancreatitis y el del cólico renal son los dolores que más fuerte llega a presentarse en el ser humano. Aparte de este dolor intensísimo, hay vómito imperceptible que no se detiene con nada, hay fiebre y se debe de atender de urgencia porque puede comprometer algunos otros órganos y presentarse la muerte. La pancreatitis es una enfermedad muy seria que se debe atender de urgencia. Bien, una pieza de autopsia, un páncreas, una pancreatitis erosiva, por eso se ven estos como coágulos de sangre, porque este páncreas se inflamó, sangró y produjo la muerte. Es una pieza de autopsia. Amigos, todos estos temas tan importantes, serios, en realidad, los vamos a tratar directamente en el diplomado de tratamiento de las adicciones que llevamos aquí en el centro vivencial. La invitación abierta, todavía tenemos algunas becas para algunos de ustedes, para que hagan uso de ellas y lleven a cabo este diplomado. Ahora vamos a ver qué sucede con el aparato respiratorio. También se va a llegar a dañar. Vamos a empezar desde la nariz. A nivel de la nariz puede haber una inflamación de la mucosa nasal y es una rinitis. Puede dañarse esta mucosa y presentar una atrofia o hipotrofia de la mucosa nasal y se va a perder el sentido del olfato. Vamos a presentar anosmia, no percibimos los olores. La laringe se va a inflamar, lo mismo que la tráquea. Los bronquios también se pueden llegar a inflamar y puede haber alteraciones en el intercambio de gases entre el oxígeno y el dióxido de carbono, que va a producir un nivel bajo de oxígeno en la sangre que se conoce como... El síntoma es de un color azul o morado las extremidades, que es la cianosis.
Vean ustedes del lado derecho cómo se llega a ver una mucosa nasal completamente normal. Perdón, del lado izquierdo, y del lado derecho se ve una anatomía con rinitis, cómo se ve toda inflamada la mucosa blanquecina, va a estar produciendo exceso de moco también. Todo esto por la cuestión irritativa de las sustancias a nivel de esta mucosa, generalmente los solventes, el tabaco, el fumar marihuana, todo esto nos llega a irritar completamente la mucosa nasal. A nivel de la laringe, esto que ven aquí en medio son las cuerdas bucales. También se llega a inflamar. Enseguida vamos a tener ronquera o disfonía, inflamación de la laringe. Los bronquios, del lado izquierdo se ve un bronquio normal, con la luz del bronquio completamente ampliada. Y vean ustedes, cuando hay una bronquitis, el bronquio está completamente inflamado y cierra la luz del bronquio, que eso impide el libre tránsito del aire. También se presenta una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Aquí les traigo un comparativo de un pulmón normal. Vean el corazón cómo se ve completamente normal. Y ya un pulmón con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vean el compromiso ya del corazón, cómo ha crecido, que de hecho esa es la complicación en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Después se va a presentar lo que se conoce como cor pulmonar, que es el compromiso del corazón con el mal funcionamiento de los pulmones, y puede llegarse a presentar. Les explico rápidamente qué sucede. El pulmón, hagan de cuenta normal, es como un globo que se infla y llega a su tamaño normal. Cuando ya se presentó una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el pulmón ya perdió esa elasticidad, ya nada más se infla, pero ya no regresa. Se infla, pero ya no regresa, se infla, pero ya no regresa. Ese es el problema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, generalmente por consumo de tabaquismo crónico, marihuana. A nivel del aparato circulatorio, lo que son el corazón, los grandes vasos, las venas, las arterias, vamos a presentar problemas a nivel de las arterias y las venas. La gran mayoría de las sustancias son vasodilatadoras. Ejemplo, el alcohol. Cuando uno empieza a consumir 1 o 2 copas de alcohol, se pone chapeado. Es debido a esta vasodilatación. Cuando esta vasodilatación es constante, nos va a dar problemas en las arterias, en las venas, en las mismas arterias y venas del corazón, las que nutren al corazón, también nos llega a alterar. También llega a alterar la red de vasos linfáticos y va a producir una inflamación o linfadenitis. Vean en esta imagen un problema ya con insuficiencia venosa muy severa. Como les decía anteriormente, también este tipo de problemática se presenta en gente que no consume sustancias, pero aquí hacemos énfasis en la complicación que nos puede llegar el uso crónico de las sustancias. A nivel del corazón, como les decía, también se está nutriendo por las arterias coronarias y también se llega a afectar. Vean en este esquema cómo se llega a ver una insuficiencia coronaria, es decir, la luz de la arteria coronaria se reduce porque además se acumula una placa, esto que ven aquí amarillito, es ateroma, así se llama, ateroma. Y esto reduce la luz de la arteria y nos va a dar sintomatología, generalmente lo que conocemos como angina de pecho, que nos da mucho dolor durante la actividad física en el área donde se encuentra el corazón. Pero si de plano no solo se reduce el nivel de la luz de la arteria, sino que se llegue a tapar completamente la arteria, entonces lo que presentamos es un infarto agudo del miocardio. Vean también en esta imagen
cómo se llega a necrosar toda esta parte del corazón. Se murió esa parte del corazón porque se tapó la arteria, no le llegó sangre y de plano se necrosó o se murió, como decimos. La capacidad que tenga cada corazón de seguir latiendo es una cuestión personal. Yo tengo pacientes que están coleccionando infartos, ya van como por el cuarto o quinto infarto y ahí andan. Pero también tengo pacientes que les dio un infarto y hasta ahí llegaron. Tengo pacientes que se acostaron a dormir, les dio un infarto, despertaron, no sintieron nada, días después se fueron a hacer un electrocardiograma por un chequeo o por X y sale la cicatriz del infarto antiguo. O el paciente que se acuesta a dormir, le da el infarto y ya no despertó. El sistema osteomuscular también se llega a dañar, lo que son los músculos, los huesos. A nivel de los músculos va a haber una inflamación del músculo que se conoce como miositis o una destrucción o disminución del tejido muscular, una hipotrofia o atrofia muscular. A nivel de los huesos, fundamentalmente se va a presentar una descalcificación y como consecuencia de esta descalcificación puede haber fracturas patológicas, una simple caída de su misma altura y ya se fracturaron la cadera, ya se fracturaron el fémur, en fin. O las articulaciones también se llegan a dañar y vamos a presentar artrosis. Vean en esta imagen cómo se presenta una hipotrofia muscular. Antes de eso era la miositis, que le daba mucho dolor y cómo va reduciendo su tamaño. O un paciente con artrosis en la rodilla. También a nivel del sistema hematopoiético, la producción de la sangre, va a haber alteraciones. Generalmente los glóbulos rojos o eritrocitos se llegan a dañar. Hay una disminución de estos glóbulos rojos y se presenta como anemia. También disminución de los glóbulos blancos, nuestros linfocitos, nuestras células que nos defienden contra todas las bacterias. También puede haber una disminución y mi sistema inmune está un poquito bajo y por eso también es bastante común que una persona que anda consumiendo sustancias en exceso seguido presente infecciones, seguido tienen diarreas, les da temperatura, les duele la garganta, les dan muchas gripas muy seguido, es debido a que también su sistema inmune está disminuido. También a nivel del sistema endocrino, como podemos ver en la imagen, desde el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, las paratiroides que están por detrás de la tiroides, el timo, que este órgano involuciona. Después de los 14 años ya casi no tenemos timo, ya desapareció, pero tiene una función muy importante antes de la pubertad, porque llega al grado máximo y produce los linfocitos T, que son los que nos sirven mucho de la defensa. Que en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida son los linfocitos T los que se llegan a dañar. También están las glándulas suprarrenales, que están arriba del riñón. El páncreas, que les decía yo que es una glándula mixta, porque es endocrina y exócrina, por eso decimos así. Y las gónadas, que en el hombre se conocen los testículos y en la mujer los ovarios. También el uso de sustancias nos va a llegar a dañar completamente este tipo de sistema endocrino. Podemos tener desde alguna disfunción tiroidea, problemas en las glándulas suprarrenales, y ya no dijéramos a nivel de las gónadas, a nivel del hombre puede haber una hipotrofia o atrofia testicular, disminuye su tamaño y su función del testículo, y una disfunción ovárica en el lado de las mujeres. Aquí voy a hacer mención también de cuando una mujer está embarazada y está consumiendo, y su pareja también, hay altísimas probabilidades de que el producto que van a hacer venga con el síndrome de feto alcohólico, que va a ser producto de bajo peso, baja talla, y puede venir con malformaciones
a simple vista o malformaciones cardíacas. Dependiendo de la sustancia también, ese producto, ese nuevo ser, puede nacer con dependencia hacia alguna sustancia, cocaína, nicotina, si la madre está consumiendo durante el embarazo. A nivel del sistema urinario, la gran mayoría de las sustancias las vamos a estar eliminando a través de los riñones. De hecho, por eso las pruebas para detectar consumo de sustancias las hacemos en orina, porque ahí se van a eliminar los catabolitos. O sea, ya no se elimina la sustancia como tal, pero sí sus derivados. Y esta eliminación puede producir irritación en el sistema urinario. Puede haber cistitis, que es inflamación, dolor en la vejiga, uretritis, ardor al orinar, sensación de que se queda uno con el deseo de orinar, que se conoce como tenesmo urinario. Todo esto por la irritación de las sustancias al ser excretadas por la orina. Aquí estos esquemas, bueno, donde veamos, el testículo, cómo se llega a disminuir también su función y su tamaño. Obviamente también como consecuencias, pues disfunciones sexuales. Lo más común que se llega a presentar es desde la apatía sexual o deseo disminuido, o hasta disfunción eréctil. Con el consumo de la marihuana, por ejemplo, cuando un individuo está bajo los efectos de la marihuana, lo que se va a presentar va a ser la eyaculación retardada. El individuo le va a costar trabajo eyacular. Y no es nada grato ni para él ni para su pareja. A nivel de la mujer también va a haber una disfunción ovárica y trastornos en el ciclo menstrual. Trastornos en la ovulación, no va a poder estar ovulando, puede presentarse la ausencia de la menstruación, amenorrea, o bien puede presentar sangrados intermenstruales. Todo esto por esta alteración del ovario que producen las distintas sustancias. Y aquí, bueno, sistema endocrino, disfunción tiroidea, diabetes también como una complicación. En el aparato genitourinario, el testículo, lo que les mencionaba, una hipotrofia o atrofia testicular. En el ovario, una disfunción ovárica. El sistema nervioso es el sistema que más se llega a dañar con el uso de sustancias. La neurona, que es la célula básica del sistema nervioso central, no se regenera. Neurona que se nos muere, neurona que se va para no volver. Tenemos 100,000 millones de neuronas. Utilizamos el 10% de estas neuronas. Con el paso del tiempo se van muriendo nuestras neuronas. Ahorita en este momento se me están muriendo 3,425, 3,426, 27 neuronas. Mientras se mueran las que no utilizamos, no nos da problema. Con el uso de las sustancias se acelera esta muerte de la neurona, esta destrucción de la neurona. Tabaco, alcohol, marihuana, benzodiazepinas, solventes, cocaína, morfina, heroína, todo lo que las drogas sintéticas, las THC, todo va a llegar a destruir la neurona. Y hasta este momento, todo daño en el sistema nervioso central es irreversible. ¿Por qué digo hasta este momento? Porque con el cultivo de las células madres ya hay muy buenas expectativas para tratamientos neurológicos a futuro. Entonces, pero hasta ahorita hablamos que todo daño en el sistema nervioso central es irreversible. El sistema nervioso central, que es el cerebro, médula espinal, el sistema límbico, los nervios periféricos se llegan a dañar con el uso de las sustancias. A nivel de los nervios periféricos, lo que se presenta muy comúnmente es la inflamación de estos nervios periféricos. Normalmente el nervio periférico, hagan de cuenta que es el nervio y está envuelto por una vaina de mielina. Esta mielina se necesita estar regenerando a través de la vitamina B1, que es la tiamina. Al consumir sustancias
hace que mi organismo no asimile esta tiamina, no se esté renovando esta mielina y se inflame el nervio y vamos a padecer lo que conocemos como polineuritis, que es bastante común. También hago aclaración, también se presentan en otras enfermedades la polineuritis, diabetes, hipertensión, en fin. ¿Qué es la polineuritis? Es la inflamación del nervio periférico. ¿Cómo la sentimos? Nos da dolor, nos da un dolor así muy de tipo ardoroso en nuestros miembros, puede ser superiores o inferiores, nos dan calambres, muchos calambres, sensación de hormigueo, o se nos duermen constantemente, ya sea postural o sin postura, los miembros inferiores o superiores. Eso es lo que es la polineuritis. Obviamente, el tratamiento pues es suministrar el complejo B y si es por vía intramuscular, mejor. También, otras de las complicaciones que se van a presentar en el sistema nervioso central van a ser alguna psicosis, el trastorno depresivo, el trastorno de ansiedad. Cuando ya se presenta alguna psicosis, acuérdense que les dije que es irreversible. Ya un paciente que desarrolló un trastorno o alguna psicosis por el uso de sustancias, ya va a requerir de por vida tomar medicamento antipsicótico. Nunca va a ser reversible. Ejemplo, asocian mucho al consumo crónico de la marihuana con que un individuo pueda llegar a desarrollar esquizofrenia. Como les dije anteriormente, se requieren muchos otros factores para que se llegue a desarrollar una enfermedad. No todo el consumidor crónico de marihuana puede llegar a desarrollar una esquizofrenia, pero si un individuo tiene la predisposición genética aunado al consumo de sustancias, es bastante probable que se desencadene una esquizofrenia o que se acelere la presentación de esta enfermedad. El trastorno depresivo también se presenta mucho. Aquí voy a hacer la aclaración de que muchas veces hay adictos o personas que consumen sustancias fuertemente que padecen de depresión desde antes de que su consumo fuera muy crónico. Entonces, incluso por eso se automedicaban con las sustancias, muchas veces, haciendo uso de la cocaína, que para un levantón o cosas así, y nunca fueron diagnosticados de ese trastorno depresivo. Si hubiesen sido diagnosticados, tratados farmacológicamente, a lo mejor se hubiera obviado el usar sustancias, o el trastorno de ansiedad por igual. El trastorno depresivo o el trastorno de ansiedad también pueden quedar como consecuencia del uso de las sustancias. Es decir, un individuo consumía muchas sustancias, entra a algún programa, deja de consumir, está en abstinencia, pero ahora como secuela le quedó un trastorno depresivo o trastorno de ansiedad, que es bien importante diagnosticar y tratar farmacológica y psicológicamente para prevenir que el individuo recaiga, porque es bastante común. ¿Cuáles son los datos de la depresión? Bueno, hay una triada bien característica de la depresión, que es trastornos en el apetito, no me da hambre, o me da por comer compulsivamente algún tipo, o avidez por algún tipo de alimento, trastornos en el sueño, no puedo dormir durante la noche, me da un insomnio tremendo y una hipersomnia, un sueño pero terrífico durante el día. Y anedonia, que es la pérdida de la capacidad de sentir placer para hacer las cosas que me gusta mucho hacer. A mí me gusta mucho el deporte, pues ahora me da lo mismo si lo hago o no lo hago. Me gusta bailar, me da lo mismo si lo hago o no lo hago. Esa es la anedonia. Aparte de que se puede presentar la habilidad emocional, trastornos en la memoria, falta de concentración, ideación o pensamientos suicidas, ideas o pensamientos de muerte. En fin, todo es bien importante diagnosticar el trastorno depresivo. El trastorno de ansiedad también es bien importante que se diagnostique y dar tratamiento farmacológico y psicológico, porque de lo contrario, eso lo puede llevar a que tenga una recaída.
Les comparto una experiencia de 7 años en una clínica de tratamiento residencial. ¿Qué es lo que más se veía frecuentemente? Bueno, los problemas de odontopatías, problemas de dolor de muela, de dientes, por la misma descalcificación que presentaba el uso de sustancias. Gastritis, gastritis erosivas, gastritis normales, la miositis, que se presentaban como mialgias, dolor de los músculos, artralgias, dolor de las articulaciones, trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, disfunciones sexuales y polineuritis. Termino con esta frase que dice: la felicidad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace. Jean-Paul Sartre, filósofo, escritor francés. Gracias, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Le voy a dar la voz a alguien más para que te lea las preguntas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les recuerdo que del lado derecho de su pantalla tienen un chat en donde pueden ir anotando las preguntas y las iremos contestando. Por favor, vamos a empezar con la primera, que dice: ¿cómo apoyar a una persona que es maltratada por su pareja? Un segundo que vamos a leer las preguntas. Adelante con las preguntas, Carla, por favor. A una persona que es maltratada por su pareja. Nos preguntan cómo apoyar a las personas que son maltratadas por su pareja. Bueno, es importante que la pareja entre a un proceso terapéutico de pareja, obviamente. Así es como podemos ayudar a esta persona con el maltrato y pues obviamente trabajando mucho con la autoestima de esta persona maltratada, pero sí se requiere de un proceso terapéutico completamente de los dos, de la pareja. Gracias. Nos preguntan, ¿cree que el consumo de sustancias psicoactivas también se puede hacer en forma recreativa o ceremonial que no pertenece a una enfermedad o adicción? Sí. El peligro es que, como yo les explicaba en un principio, es evolutivo. Realmente todo empieza en una forma experimental. Empezamos a hacer uso de la sustancia como experimental, después lo usamos muy ocasionalmente y después ya vamos abusando de la sustancia. Ya se va presentando en forma evolutiva. Hay gente que sí puede quedarse nada más en la etapa experimental, en la etapa de uso de las sustancias o de abuso, sin llegar a pasar directamente a ser un dependiente o adicto de la sustancia. Ok, nos pregunta si el daño es totalmente irreversible en el aparato digestivo. No. A nivel del hígado, como vimos las secuelas, cuando se llega a la cirrosis hepática, sí ya estamos hablando de que es irreversible, pero mientras sea una hígado graso, estatosis hepática o hepatitis, es completamente reversible y puede volver a la normalidad. Gracias. Nos preguntan, ¿por qué la bilirrubina se refleja en la orina? ¿A qué se debe? Porque es excretada también por esta vía, por la vía renal, en condiciones mínimas no se detecta.
Cuando se incrementa por daño hepático es que se ve lo que se conoce como coluria, que empieza uno a orinar muy oscuro como sidral o como Coca-Cola. Muchas gracias. Uno de los efectos a largo plazo del cigarro es la trombosis crónica. ¿Esta es reversible o solo se controla? ¿Realmente qué tan grave es? La trombosis es que se nos formen ya coágulos en problemas de venas varicosas y es muy grave. El problema del trombo se forma en la vena, que puede ser en la pierna, se rompe ese coágulo y puede migrar e irse hacia el pulmón o hacia el cerebro y entonces nos da una embolia pulmonar o embolia cerebral. Es muy grave, puede ser fatal, de resultados fatales. Muchas gracias. ¿La pancreatitis puede provocar trastornos alimenticios? Como tal, no. Puede ser trastornos del tipo de la diabetes, fundamentalmente. Bueno, que finalmente nos daría sí, trastornos alimenticios al tener ya una diabetes mellitus. Muchas gracias. ¿Qué piensa de los anexos? Que como todo, hay buenos, hay malos, hay regulares. Aquí lo importante es informarnos y saber a dónde vamos a llevar a nuestro familiar o a nuestro amigo, no nada más deshacernos del paciente como si fuera un bulto y ahí que me lo tengan 3 meses, 4 meses, no. Hay, como todo, hay anexos que sí se trabaja muy bien, la recuperación es basada en la autoayuda, salen adelante, pero hay anexos en donde sí hay mucho maltrato hacia la dignidad humana. Entonces es importante el saber detectar qué tipo de anexo sería recomendado. Gracias. ¿Qué es más dañino, el alcohol o la marihuana? Tengo una amiga adicta a la marihuana. Los dos. Aquí no hay sustancias buenas o malas. ¿Cuál es la peor sustancia? La que yo consumo. La que, si ella está consumiendo, su amiga está consumiendo la marihuana, para ella la sustancia más mala es la marihuana. Muchas gracias. ¿Un psicólogo con diplomado o maestría en adicciones puede medicar o solo un psiquiatra? No, no tiene la capacidad de prescribir medicamentos. Puede ser un psiquiatra o médico. Un médico general, ellos sí pueden prescribir medicamentos. Ok. Se finalizó con consecuencias físicas y psicológicas. ¿Podrían mencionar el factor psicológico como causa? Sí, como también se llega a presentar el deseo por ingerir la sustancia sin que existan muchas veces molestias físicas. Esto es porque hay alguna alteración también en el sistema nervioso central, en el sistema límbico, donde se encuentra un sistema de recompensa que hace que mi organismo secrete generalmente neurotransmisores, dopamina, adrenalina, para que yo tenga el deseo de consumir la sustancia. Esa es una dependencia a nivel psicológico. Ok, gracias. ¿Cuáles son las consecuencias de ser adicto a la oximetazolina nasal? Perdón. Ya la borré. ¿Cuáles son las consecuencias de ser adicto a la oximetazolina nasal? Conozco en sí cuál sea la función de esta sustancia, pero como toda sustancia va a generar dependencia y va a alterar y va a dañar a nivel tópico lo que sería la mucosa nasal e incluso puede llegar hasta los huesos propios de la nariz, también llegar a alterarlos. Gracias. ¿Es cierto que la marihuana no es adictiva porque es natural? No, si es adictiva. El problema que la gente o la confusión que existe es que la marihuana, como tarda un poquito más en eliminarse del cuerpo, porque se acumula en el sistema grasa, en nuestro tejido graso, no presenta tan severo el síndrome de supresión. Por eso la gente piensa que no es tan adictiva, pero no. Es debido a que todavía hay niveles de esta sustancia en nuestro cuerpo, hasta la semana, a los 15 días, incluso hasta los 45 días termina de eliminar por completo cuando se consume crónicamente la marihuana. Gracias. ¿Cómo podemos darnos cuenta si una persona está cayendo en una situación de adicción? Hay una forma que se rompe la barrera, que les decía yo anteriormente, que puede empezar de uso, abuso y quedarse en esa etapa.
Cuando se rompe esta barrera del abuso, es decir, cuando el individuo presenta tolerancia que requiere mayor dosis de la sustancia para tener el mismo efecto, ese es un indicador ya de adicción. O que cuando después de consumir durante días y deja de consumir bruscamente, presenta un síndrome de abstinencia o de supresión, ese es otro indicador de que ya es adicto. Cuando consume de forma compulsiva y no puede dejar de consumir, ese es otro indicativo también de que ya la persona es adicta. Gracias. Ok. ¿El alcoholismo lleva a la psicopatía? Sí, claro. Bueno, la psicopatía es es un estado. El alcoholismo nos lleva a una psicosis. Puede ser esquizofrenia, psicosis obsesivo-compulsiva, trastorno bipolar, que se determine de desarrollar algún trastorno de personalidad que ya teníamos por ahí, el alcoholismo lo favorece. Hola, buenas noches. ¿Cómo se puede intervenir cuando una persona se encuentra en un proceso de abstinencia de consumo de drogas para que no recaiga en el uso por la misma necesidad de su consumo? Es bien importante que el mismo individuo enseñarle en su proceso que llevó a cabo de tratamiento, le debían de haber manejado lo que es la prevención de recaída. Fundamentalmente que el individuo empiece a detectar el deseo, en dónde lo siente, en qué parte de su cuerpo lo siente un vacío en el estómago, le sudan las manos, palpitaciones, y empiece a trabajar con ejercicios de relajación, con cambio de pensamiento. También hay veces que decimos, no, es que necesito fumarme un cigarro porque si no me voy a poner mal. Pues cambiar la forma de pensar, distraer al pensamiento, todas esas técnicas para que el individuo no caiga fácilmente en el consumo de la sustancia. Gracias. ¿Cómo podemos romper con patrones sistémicos de adicción si no se tienen los recursos económicos necesarios para asistir a terapia? Con la educación, la información fundamentalmente, es bien importante el estar enterado. Por eso mi preocupación de mostrar daños físicos, para que la gente conozca. Hay mucho desconocimiento que realmente las sustancias nos llegan a dañar, y por eso se me ocurrió lo del título de primero te mato y luego averiguo. Es bien importante el estar informados y el tener pues medidas preventivas, actividad física, actividades culturales, recreativas. Si no se tiene el dinero, pues con los propios recursos que tengamos en la comunidad. Muchas gracias. ¿Por qué un adicto busca hacer mucho ejercicio? Puede ser también que tenga la adicción, que sea vigorífico, que también tenga la adicción al ejercicio, o puede ser porque la misma actividad física en ocasiones siempre nos hace que generemos nuestras propias endorfinas y nos dan esa sensación de bienestar y relajamiento. Gracias. ¿Cuáles son los signos y síntomas visibles para determinar que la persona ha recaído al consumo de sustancias tóxicas? Un mal alineo en su apariencia física, trastornos en la memoria, mentir, siempre les da mucho por mentir, una mentira los lleva a otra mentira, así es como nos empezamos a detectar que hay una recaída. Gracias. ¿Cuánto tarda la desintoxicación? La desintoxicación, dependiendo de la sustancia, pero en términos generales estamos hablando de 4 o 5 días. Es forzar diuresa a través de la administración de sueros o líquidos parenterales, tratar el síndrome de supresión con medicamentos y en 4 o 5 días, dependiendo de la sustancia. Hay sustancias que pueden tardar más. La heroína tardan hasta 15 días para que esté completamente desintoxicada. Muchas gracias. Las 3 últimas preguntas. ¿Cómo sé que cómo sé en qué momento un adicto ya requiere de fármacos? En el momento que ya presenta el síndrome de supresión siempre se debe tratar ya con medicamentos, ¿no? Pueden ser medicamentos para prevenir algún trastorno depresivo, algún trastorno de ansiedad. Es bien importante que ya se le esté administrando bajo prescripción y control médico el medicamento. Esto es bien importante, nunca hacer caso al amigo, al compadre, o ex, tómate esto, a mí me cayó muy bien, no. Es bien importante que sea valorado, diagnosticado y la prescripción sea por un médico y la supervisión también.
Muchas gracias. Cuando la persona que se droga... No se entiende esa palabra. ¿Cómo se puede tratar el síndrome de abstinencia? Ya lo decía anteriormente, con administración de soluciones parenterales, algunos medicamentos que pueden ser ansiolíticos, antidepresivos, dependiendo si está presentando algún cuadro psicótico no agudo, también se puede manejar algún medicamento antipsicótico, dependiendo de los síntomas que esté presentando el paciente. Muchas gracias. Una última pregunta. Una persona que es diabética toma y fuma, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Bueno, va a haber una descompensación completamente de su diabetes, de la diabetes. Se le va a incrementar sus niveles de glucosa, va a tener demasiada sed, mucha hambre, va a tener demasiadas ganas de estar orinando, se va a estar parando completamente a orinar durante la noche. La polineuritis se incrementa mucho, lo que son los calambres, la sensación de hormigueo, el ardor en todo el cuerpo. Fundamentalmente eso es lo que va a presentar. Y con respecto al tabaco, pues si ya tiene alguna complicación de vías respiratorias de los pulmones, que ya presenta una bronquitis crónica, va a haber tos con expectoración constantemente. Muchas gracias. Hemos terminado la sesión de preguntas. Estamos a punto de terminar el webinar del día de hoy. Sin antes hacerles una atenta invitación al diplomado que tenemos en tratamiento de adicciones que están viendo ustedes en su pantalla. Comienza el 6 de julio. Los horarios son de 5:30 a 8:30 de la noche, hora Ciudad de México. Son los miércoles, digo la Ciudad de México, dado que este diplomado es en versión presencial, o si ustedes están fuera de la ciudad, lo pueden tomar en vivo por internet, de acuerdo al uso horario en la ciudad en la que se encuentren. Tenemos ahora una beca con un 50% de descuento, digamos, donde las mensualidades salen en 1,400 pesos. La verdad es que es un diplomado muy interesante. El doctor que estuvo acompañándonos el día de hoy es uno de los profesores. Es un diplomado que brinda a los participantes las herramientas teóricas, metodológicas y técnicas para tratamiento de adicciones tanto a nivel individual como a nivel grupal. Realmente este programa compite y supera fuertemente a otras opciones en el ámbito nacional e internacional, porque es un programa integral que abarca aspectos neurobiológicos, farmacológicos, psicológicos y sociales, para poder diseñar y realizar intervenciones enfocadas a conductas adictivas. Y les vamos a mandar la información a ustedes, además del video de la sesión del día de hoy, dado que se queda grabado para que lo puedan consultar posteriormente. También está nuestro canal de YouTube. Realmente los invito a que se sumen a este diplomado que está por iniciar, más o menos un poco más de un mes. Están viendo aquí en pantalla el plan de estudios, un módulo que tiene que ver con aspectos básicos en adicciones, con historia y marco legal de las adicciones, un módulo dirigido a neurobiología de las adicciones, a psicofarmacología de las adicciones, otro módulo enfocado a la evaluación de la conducta activa, adictiva, ¿verdad? Entonces está mal, aquí lo vamos a corregir. 3 modelos de intervención, intervenciones breves, modelo Minnesota, comunidad terapéutica y un último módulo de estrategias de intervención para tratamiento de adicciones. De todas formas, enviaremos el plan de estudios completo a aquellos de ustedes que estén interesados. Contáctenos, aquellos de ustedes que les interese esto, y bueno, pues con muchísimo gusto estamos al pendiente de ustedes. Bueno, ¿algo más que le gustaría comentar antes de finalizar la sesión? Sí, invitarlos a todos, amigos, a que se den la oportunidad de conocer más sobre este tema de las adicciones. Es un tema que ya, obvio decirlo, es un problema de salud muy marcado y que cada vez va en incremento. Entonces, desen la oportunidad, aprovechen la beca, sobre todo que en este tiempo de que pues, no estamos tan bien en el aspecto económico, aprovechen este 50% que se les da para que lo lleguen a tomar, y finalmente esto les va a dar muchos elementos para entender y por qué no para llegar hasta atender algún problema de adicciones. No desaprovechen esta oportunidad, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Como les comentaba, el día de mañana subiremos este webinar a nuestro canal de YouTube y se los compartiremos. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.